Hola, mi nombre es Elvira Niño y en este video vamos a resolver un problema de control secuencial neumático. La secuencia que vamos a desarrollar es la siguiente. Tenemos 3 cilindros de doble efecto con sus correspondientes válvulas direccionales, 4-2, biestables con accionamiento neumático. Cada cilindro cuenta con un sensor de final de carrera, que es una válvula 3-2 normalmente cerrada, monoestable con accionamiento de rodillo, tal como se muestra en la figura. La secuencia que vamos a realizar es la siguiente. Al activar el botón E con enclavamiento, empieza la secuencia. Avanza el cilindro A, avanza el cilindro B, se regresa el cilindro B, avanza el cilindro C, se regresa el cilindro C y por último se regresa el cilindro A. La secuencia es cíclica y se detiene hasta que se apaga el botón E. En el momento en el que esto sucede, todos los cilindros deben regresar a su posición original. Vamos a hacer primero el desarrollo. Muy bien, vamos a ver un ejercicio de control neumático secuencial. La secuencia que vamos a implementar es la siguiente. A más, B más, B menos, C más, C menos y A menos, ¿sí? La secuencia que nosotros vamos a implementar va a ser una secuencia cíclica, ¿sí? Que empieza al activar el botón E con enclavamiento. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer el cronograma para mostrar cada uno de los eventos. Tenemos 3 cilindros, A0, A, B y C. Cada uno de esos cilindros tiene sus sensores correspondientes de final de carrera. Algo así. O sea, tenemos el sensor, el cilindro A con su sensor A0, A1, el cilindro B con el sensor B0, B1 y el cilindro C con su sensor C0 y C1. ¿Ok? Entonces vamos a colocar los sensores aquí, A0, A1, B0, B1, C0, C1 y mi botón de encendido que tiene enclavamiento. O sea, al inicio todos los sensores todos los cilindros están retraídos, está activado el sensor A0, B0, C0 y el botón E está apagado. Cuando yo activo el botón E, como se queda enclavado, pues se queda prendido, ¿verdad? Y en ese momento empieza mi secuencia. La primera acción es avanza A. Entonces aquí en este momento avanza A. Después avanza B. Aquí en este momento avanza B. Enseguida regresa B. En este momento regresa B. Después avanza C. Aquí en este momento avanza C.
enseguida regresa C, C menos. Y por último regresa A. En este momento regresa A. Aquí termina mi primer ciclo, ¿sí? Pero como la secuencia es cíclica, pues una vez terminando, vuelve a empezar. Vuelve a avanzar A, ¿verdad? Aquí en este momento mandaría avanzar A. Y en el momento en el que el botón E se apague, los cilindros regresan a su posición original, ¿verdad? Todos retraídos. Muy bien. Esa es la secuencia, ¿sí? Dibujar el cronograma nos ayuda a identificar cuáles son las acciones que se ejecutan. Si vemos el cronograma, hay una sola acción por cada intervalo de tiempo, ¿sí? Por cada evento. Si se fijan aquí, avanza A, aquí nada más avanza B, aquí regresa B, avanza C, regresa C, regresa A y termina el ciclo, ¿verdad? Vuelve a empezar, avanza A y en ese momento en el que apago E, todos los cilindros regresan a su posición original. El siguiente paso es encontrar las ecuaciones. Para encontrar las ecuaciones, nosotros lo que tenemos que verificar es los sensores que están activos en el momento en el que yo quiero enviar la señal. Por ejemplo, A más, en ese momento está activa la señal A0, B0, C0 y el botón de encendido. Entonces yo pondría aquí E y A0, B0, C0. Esa sería la ecuación de A más. Después sigue, la siguiente acción es B más. Entonces B más sería A1, B0, C0 y E. Entonces E, A1, B0 y C0. La siguiente acción es B menos. B menos es igual a B1, perdón, A1, A1, B1, C0 y E. C0 y E. La siguiente acción es C más. C más es A1, B0, A1, B0, C0 y E. La siguiente acción es C menos, que sería la E, ¿verdad? A1, B0 y C1. A1, B0, C1. Y la última acción es A menos. A menos es A1, B0, C0 y E. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos identificar aquí en estas ecuaciones? ¿Sí? Estas son las ecuaciones que nos permiten identificar los conflictos. ¿Cuándo tenemos conflicto? Pues cuando una ecuación es igual a otra. Por ejemplo, esta ecuación que está aquí, ¿sí? Es exactamente la ecuación que está acá, ¿verdad? A1, B0, C0. Y también esta que está acá. ¿Por qué es un conflicto? Porque en el momento en el que esta combinación se cumpla, se van a ejecutar todas las acciones al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, al inicio, pues avanzaría A y en el siguiente paso, aquí en este momento, avanzaría B, avanzaría C y ya se regresaría. Todas al mismo tiempo. Por eso es un conflicto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es precisamente resolver ese conflicto. Para resolver el conflicto, lo que tenemos que hacer es agregar variables auxiliares, que son memorias, que nos ayudan a distinguir esas ecuaciones, ¿sí? Y para saber cuántas memorias necesitamos, tenemos que encontrar primero las fases de mi sistema. Para encontrar las fases, lo que voy a hacer es voy a enlistar las acciones en el orden en el que se ejecutan, por ejemplo, A más, B más, B menos, C más, C menos y A menos. ¿Ok? Y el objetivo es encontrar la mayor cantidad de acciones agrupadas en la menor cantidad de fases, ¿sí? O sea, yo lo que necesito es generar la menor cantidad de fases porque cada fase necesita una memoria, un estado de una memoria. Entonces, mientras más fases tenga, pues más memorias voy a necesitar.
Y la idea es agrupar la mayor cantidad de acciones en cada fase. El único requisito es que yo no puedo tener el más y el menos del mismo cilindro en la misma fase. Entonces, por ejemplo, A más y B más sí pueden estar juntas, pero B más y B menos no pueden estar juntas porque es el más y el menos del mismo cilindro. Entonces, aquí yo tengo que dividir. Esto sería fase 1. Y luego B menos sí puede estar con C más, pero C más no puede estar con C menos. Entonces, aquí dividiría y esta es fase 2. Y luego C menos y A menos sí pueden estar juntas, pero A menos no puede estar con A más. Quiere decir que esta sería fase 3. ¿Ok? Y si tenemos 3 fases, necesitamos forzosamente 2 memorias, porque con una sola memoria yo solamente puedo tener 2 estados, 0 y 1. ¿Sí? Yo aquí necesito 3, forzosamente necesito 2 variables, 2 memorias. A las memorias les voy a llamar X y Y. Entonces, para la fase 1, mis memorias siempre deben empezar apagadas. Eso es lo más lógico, que al inicio todo mi sistema esté apagado. Entonces vamos a iniciar con las memorias apagadas. En fase 2 voy a prender una sola, ¿sí? Que solamente una cambie de valor. Entonces voy a dejar X negada Y. En la siguiente fase voy a hacer que prenda la otra para que cambie una vez, que una sola variable cambie de valor. O sea que aquí voy a tener XY, ¿sí? La última combinación, que sería XY negada, pues no la estamos utilizando. Solamente necesitamos esas 3. Muy bien. Entonces, el siguiente paso es dibujarlas, las memorias. Entonces voy a poner aquí en mi cronograma mi X y mi Y. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la X está negada, o sea, vale 0, en A más, B menos y C más. ¿Sí? Y hasta C menos es cuando se prende, que cambie una vez, una sola, que mi memoria ya esté apagada. ¿Sí? La Y empieza apagada también y dura apagada A más y B más. Entonces esto es A más y B más, va a estar apagada. En B menos, mi Y está prendida y se mantiene prendida el resto hasta el fin del ciclo. Entonces lo voy a prender aquí y se va a apagar en el fin del ciclo, que sería acá. ¿Ok? Entonces esas son mis memorias. Ahora hay que agregarle a cada una de las ecuaciones las memorias que les corresponde, ¿sí? Y además hay que reducirlas, las ecuaciones. Entonces, para reducirlas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quedarnos con las memorias, por ejemplo, reduciendo ecuaciones. El A más, la E, como tiene enclavamiento, es como si fuera una memoria, ¿verdad? Entonces vamos a conservar la E, ¿sí? Y luego A más le corresponde X negada y Y negada. Voy a dejar X negada y Y negada. ¿Sí? Y solamente de los 3 sensores que tengo aquí, solamente voy a dejar uno, el que me indica que la acción previa, en este caso la acción previa fue la última, ¿verdad? Ya se ejecutó. ¿Cómo sé que el cilindro A ya se ejecutó? ¿Sí? Si regresamos a analizar el cilindro y sus sensores, cuando mi cilindro está avanzado, A1 está activado. ¿Sí? Entonces, si la última orden fue que el cilindro A regresara, entonces significa que mi cilindro va a regresar. Y cuando A0 se active, ese A0 me va a indicar que mi cilindro ya está completamente retraído. ¿Sí? Entonces, regresando a las ecuaciones, el sensor que me indica que la última acción ya se ejecutó sería A0. Y es con el único con el que me voy a quedar. Lo voy a poner aquí en mi ecuación. X negada, Y negada y A0. Y luego tengo la siguiente ecuación que es B más. B más sería la E, que dijimos que actúa como una memoria por el enclavamiento. Entonces se quedan todas las memorias, la E. A B más le corresponde X negada, Y negada. Y el sensor que me indica que la acción previa ya se ejecutó. La acción previa fue que avanzara A. Entonces cuando A avanza,
¿verdad? Cuando A avanza, se activa A1. A1 me indica que A ya avanzó. Entonces me voy a quedar únicamente con A1, ¿sí? Y aquí la pondría, A1. Luego, para la ecuación, la que sigue es B menos. B menos. La E, la memoria. Y a B menos le corresponde X negada Y. Entonces voy a poner X negada Y. Y únicamente el sensor que me indica que la acción previa ya se ejecutó. La acción previa fue B más. Entonces me voy a quedar con B1. ¿Sí? Y luego sigue C más. C más. Para C más es E, ¿verdad? Y a C más le corresponde un X negada Y. Y el sensor que me indica que la acción previa de C más ya se ejecutó. La acción previa fue B menos. Entonces el sensor que me dice que B ya regresó, pues es B0. Y luego sigue C menos. A C menos se queda la E. Y a C menos le corresponde XY. ¿Sí? Entonces vamos a poner XY. Y el sensor que me indica que la acción previa se ejecutó. La acción previa fue que avanzara C. Entonces, cuando mi cilindro se avanza, llega a C1. Entonces, solamente me voy a quedar con C1. Aquí, ¿sí? La última acción es A menos. Entonces, A menos sería el botón A menos. El botón E, ¿verdad? A menos le corresponde XY. Y el sensor que me indica que la acción previa ya se ejecutó. C menos, o sea, para que el cilindro se haya terminado de retraer, C0 se va a activar, entonces va C0. ¿Ok? Si analizamos un poquito las ecuaciones, si se fijan, cuando nosotros estemos analizando la ecuación con respecto a la ecuación previa para ver cuál sensor es el que se queda, ¿sí? Pues siempre vamos a comparar con la ecuación previa. Por ejemplo, el B más la vamos a comparar con la anterior, que es A más. Y la variable que cambia, esa es la que me quedo. ¿Sí? Entonces, si se fijan, si comparo esta línea con la anterior, la que cambió fue A1, entonces me quedo con A1. Si comparo esta con la previa, la que cambió fue B1 y me quedo con B1. Si comparo esta ecuación con la previa, la que cambió es B0, me quedo con B0. Si comparo esta ecuación con la anterior, la que cambió fue C1, me quedo con C1. Si comparo esta ecuación con la previa, la que cambió fue C0, me quedo con la 0. Y si comparo esta ecuación con la previa, ¿sí? La que cambió fue A0, ¿verdad? Y me quedo con A0. Entonces, hasta ahí ya tenemos las ecuaciones de cada una de las acciones. Me falta considerar las memorias, ¿verdad? X y Y. Hay que encontrar la ecuación para prenderlas y apagarlas. Y además, el problema dice que al apagar E, ¿sí? Todos los cilindros, al activar el botón E con enclavamiento empieza mi secuencia. Y al apagar E, todos mis cilindros deben regresar a su posición original, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando yo apague mi botón E, que ocurre aquí en este momento, todos los cilindros deberían regresar, porque no sé en qué momento lo voy a apagar, lo puedo apagar en cualquier momento, ¿sí? Puede ser que estén dos avanzados y entonces tenga que regresar a los dos. O puede ser que esté C avanzado y apague E, entonces tendría que regresar A y C. Entonces, como no sé en qué momento va a ocurrir cuando yo apague la E, a todos mis retrocesos yo les voy a agregar el E negada, ¿verdad? Eso va a ocurrir cuando yo apague, entonces B menos, la B se va a regresar con esta condición o con E negada. El C menos va a ocurrir con esta ecuación o con E negada. Y el A menos va a ocurrir con esta ecuación o con E negada. ¿Sí? Y podríamos aplicar un teorema, el teorema de minimización, que si yo tengo A más A negada B más AB, pues esta E de aquí se eliminaría y solamente me quedaría E negada más
X negada Y B1. Sin embargo, por la forma en cómo lo vamos a implementar, pues realmente no nos conviene eliminarla, ¿sí? Más que nada no nos conviene eliminarla más que nada por la implementación, ¿sí? Porque a la hora de hacer la implementación, nosotros vamos a hacer estos ANDs, ¿verdad? Y ya solamente tenemos que agregarle los sensores. Entonces, en este caso no nos conviene simplificar. Sí se podría simplificar, no nos conviene hacerlo. Lo vamos a dejar así tal cual. Muy bien. Para hacer la implementación, tengo aquí una plantilla con los 3 cilindros, ¿sí? Y mi botón de encendido con enclavamiento, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir implementando cada una de las ecuaciones. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer siempre es dibujar las memorias, ¿sí? Entonces, en este caso no tenemos una memoria de encendido porque la E tiene enclavamiento, no necesitamos, pero sí necesitamos las memorias X y Y. Las memorias son válvulas biestables, entonces las voy a dibujar aquí. Este es X. Es una válvula 4-2. No le voy a poner el suministro porque la vamos a conectar en serie. Y esta va a ser Y. También es una válvula 4-2, ¿verdad? Sin suministro. Entonces, esta va a ser X y esta es Y. Si nosotros analizamos, acuérdense que siempre tenemos que dibujar nuestras válvulas en reposo. Quiere decir que esta es mi ecuación, mi condición de reposo, o sea, mi reset. Y esta va a ser mi condición de set. Y en reposo, pues mi X está apagada. Y la señal de estas dos señales, la señal que está activa en ese momento, es esta que está aquí, que es la que va a mandar aire cuando yo le conecte el suministro, ¿sí? Entonces, esta me va a mandar aire en mi posición de reposo. Si mi X está apagada, entonces esto significa que esta es X negada. Y por lo tanto, esta va a ser X. ¿Ok? Si yo conecto esta X y la alimento a la Y, pues entonces esta señal siempre está en reposo, es mi reset, ¿verdad? En mi condición de que esté apagado. Y esta es mi condición que esté prendido. Entonces, esta sería X negada, Y negada. Y esta señal de aquí, se va a activar cuando yo active el set, ¿verdad? Cuando presione el set, esta cajita se mueve, y entonces el aire va a salir por aquí, pero viene de X negada, entonces esto sería X negada, Y, ¿sí? Si se fijan con eso, yo ya tengo mis fases, ¿sí? Las fases que creé. En las ecuaciones nos faltó encontrar las ecuaciones de las memorias, ¿verdad? Me voy a regresar a las ecuaciones, ¿sí? Si se fijan, ya tenemos ahí las fases, fase 1, fase 2 y fase 3. Muy bien. Nos falta encontrar las ecuaciones de las memorias de X y Y. Yo necesito encontrar con qué condición voy a prender la X, con qué condición voy a apagar la X, con qué condición voy a prender la Y y con qué condición voy a apagar la Y. ¿Ok? Entonces, si se fijan, para eso nos sirve el cronograma. ¿Sí? Nos vamos a ir al cronograma aquí. En el cronograma, yo necesito identificar cuándo voy a prender la X. Yo la voy a prender en este instante. ¿Sí? Aquí en este instante yo necesito prender mi X. Entonces le voy a asignar la variable independiente, ¿verdad? Que cambie en ese momento. Si se fijan, mis variables independientes son mis sensores, A0, 1, B0, B1, C0, C1.
¿sí? Y el botón encendido, pero pues ese siempre se mantiene encendido. Entonces, si yo analizo cuál sensor cambia justo en este momento, si se fijan, A1 no cambia, ¿verdad? B0 no cambia. La que cambia es este de aquí, que es C1. Entonces yo voy a asignar al set de X C1. ¿Sí? Luego, ¿dónde necesito apagar la X? La necesito apagar en este instante. ¿Sí? Aquí. Y en ese instante, ¿cuál variable es la que cambia? Si se fijan, B0 no cambia, C0 no cambia, la que cambia es esta, ¿verdad? Que es A0. Entonces, yo voy a poner que el reset de mi X va a ser A0 o el paro, pero en este caso no hay paro. El paro significa que apagué E, ¿verdad? Entonces, cuando yo apague E, también tengo que apagar las memorias. Esto es muy importante, o sea, siempre que ocurra un paro, que el paro en este caso va a ocurrir cuando apague el botón de E, que está enclavado, yo necesito apagar todas mis memorias. Porque si se quedan encendidas, la siguiente vez que corra mi programa, pues no va a funcionar exactamente como debería porque las memorias están prendidas. ¿Ok? Entonces siempre las memorias se deben apagar con la condición de reset o el paro. Y en este caso, como no hay un botón de paro, el paro ocurre cuando yo apago E. Entonces sería con E negada. Ahora vamos a hacer lo mismo para la Y. Yo necesito que la Y encienda aquí en este momento, ¿verdad? En este momento enciendo y entonces la variable que cambia, si se fijan, A1 no cambia, C0 no cambia, la que cambia es esta, que es B1. Entonces el set lo voy a hacer con B1, ¿sí? Y el reset, si se fijan, ocurre al mismo tiempo que la X, entonces va a quedar exactamente igual. Me va a quedar A0 o E negada. ¿Ok? Ahora sí, ya puedo entonces ir a programar todas mis ecuaciones, a hacer las conexiones. Muy bien. Vamos a ver, analizar otra cosa también aquí de las fases. Yo tengo 3 fases, ¿sí? Con 2 variables yo puedo considerar 4 fases, ¿verdad? O sea, si yo tengo 2 memorias XY, de aquí yo podría sacar 2 fases, X negada, Y negada, X negada, Y, XY y XY negada. Si se fijan, en mi problema yo solamente necesito 3 fases, ¿verdad? Quiere decir que la última, esta ecuación, esta combinación, no la necesito, ¿sí? Esta es mi fase 1, esta es mi fase 2. Y aquí realmente como esta fase 4 no la estoy ocupando, ¿verdad? Lo que realmente me indica que voy a cambiar de fase a fase 3 es cuando la X se activa, o sea, cuando la X se prende, X positiva, ¿sí? Si se fijan, la Y no me impacta porque ya estaba activada y además, como no estoy usando la última fase, pues realmente no importa. Entonces, esto nos ayuda a reducir que en lugar de utilizar la fase número 3 con la combinación X y Y, solamente lo voy a utilizar con la X, ¿sí? ¿Por qué X? Porque la Y, la última combinación, que es la Y negada, pues no me importa, ¿sí? Porque no la estoy usando, esta no la estoy usando. Entonces, lo que me va a enmarcar mi fase 3 es cuando X encienda. En el momento en que X encienda, ese va a ser mi fase 3, independientemente del valor de Y, ¿verdad? Porque como esto no lo estoy usando, pues no me afecta para nada. Y sin embargo, como no me afecta, pero sí me simplifica mucho la implementación. Entonces, si se fijan, me voy a regresar al diagrama de implementación. Yo tengo aquí mis 2 válvulas. Esta señal es X negada Y, ¿verdad? Que vendría siendo, lo voy a poner así para que se alcance a ver, ¿verdad? Este de aquí es fase 1, porque es X negada Y. Entonces, este de aquí lo voy a poner aquí un 1, fase 1. Y luego tengo X negada Y. X negada Y es fase 2, ¿verdad? Y X negada Y es esta señal, si se fijan.
X negada Y, esta va a ser fase 2. Y la última, que debería ser XY, ¿sí? Como no estoy utilizando la fase 4, pues solamente la puedo considerar con la X prendida. Y eso me va a facilitar las conexiones, porque si se fijan, mi X prendida está aquí. Cuando la X esté activa, esa va a ser mi fase 3. ¿Sí? Y eso va a simplificar mucho las conexiones. Muy bien. Entonces vamos a regresar ahora sí a las conexiones. Para hacer todas las ecuaciones, la implementación de las ecuaciones, todas mis ecuaciones dependen de E, si se fijan. Yo tengo E, X negada Y, X, todo esto, ¿verdad? Era por esa la razón por la que no íbamos a aplicar aquí el teorema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se fijan, todo esto, estas tres variables que están en AND, yo las puedo obtener si conecto mi botón E en serie. Entonces, este es mi botón E y tiene enclavamiento, ¿sí? Es una válvula 4-2, tiene 1, 2, 3, 4 vías, ¿verdad? Están numeradas y 2 posiciones que son las dos cajitas. En reposo, mi E está apagada, ¿verdad? Así como está dibujado, mi E está apagada. Y una de estas dos señales sí tiene señal, ¿verdad? Sí tiene aire. Quiere decir que la salida que tenga aire en ese momento va a corresponder a la E negada, porque mi botón está apagado. Entonces, si se fijan, el aire entra por aquí, sale, quiere decir que esta de abajo sería E negada, ¿sí? Y la de arriba sería E. Entonces, yo voy a conectar E, ¿verdad? E en serie con X y Y. Entonces, voy a conectar mi botón E a la entrada de X. Por lo tanto, yo aquí voy a tener EX, ¿verdad? Y aquí voy a tener EX negada Y y esta es EX negada Y negada. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí ya voy a poder hacer todo el resto de las ecuaciones. ¿Sí? Bien. El siguiente paso es conectar el set y reset de las memorias. ¿Sí? Ya tengo que el set de X es C1 y el reset es A0 o E negada. Y el set de Y es B1 y el reset es el mismo. ¿Ok? Entonces voy a conectarlos. C1, este C1, va al set de X. Entonces esta señal de aquí la voy a mandar al set. Este es C1, ¿verdad? Este es el set de X. ¿Sí? Y el reset es A0 o E negada. Entonces voy a poner aquí un OR. Que entra E negada y entra A0 también. Entonces está A0 que está aquí. La voy a mandar al OR, ¿verdad? Y esto de aquí va a entrar al reset, ¿verdad? Al reset de X y también al reset de Y, ¿verdad? Porque es la misma ecuación. A0 OE y A0 OE. E negada, perdón. A0 O E negada. El reset es el mismo. ¿Ok? Aquí está. E negada con A0. Al reset de ambas. Y me falta el set de Y. El set de Y es B1. Entonces B1 lo voy a conectar al set de Y. Este es B1. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Siempre antes de empezar a hacer todas las conexiones de todas las ecuaciones, tenemos que conectar el set y reset de las memorias, ¿sí? Porque eso implica que estas ya están ocupadas, ¿verdad? Y entonces al estar ocupadas, pues no las puedo utilizar en las ecuaciones normales. Entonces ahora sí vamos a empezar. La primera ecuación, aquí está, es E, X negada, Y negada y A0, ¿sí?
Sin embargo, A0 ya está ocupada. ¿Ok? Si se fijan, A0 es el responsable de que X esté negada y de que Y esté negada. ¿Sí? Esto habíamos dicho que era fase 1, ¿verdad? Esta es mi fase 2. Y esta de acá es mi fase 3. ¿Ok? Entonces, para que X y Y están apagadas, implica que A0 vino y las apagó. ¿Sí? Entonces, implícitamente, A0 está activa aquí, porque es la señal que hace que mi X se apague y que mi Y se apague. Entonces, cuando X negada alimenta esta, ¿verdad? Implícitamente ya tenemos el A0, que es la ecuación X negada Y0, y eso va a más, ¿verdad? Entonces, directamente de fase 1, voy a mandar la señal a más. Ahí está, ¿sí? Este es mi A más. Muy bien. La siguiente ecuación es EX negada Y negada con A1, ¿sí? A1 no lo tengo ocupado, está libre. Entonces quiere decir que la misma fase 1, que es EX negada Y1, EX negada Y negada, alimenta a A1 y de A1 va a B. Vamos a poner aquí. Esto va a B más. Entonces B avanza y llega a B1. Si se fijan, B1 pues ya está ocupada, ¿sí? B1 es el responsable de que la Y prenda, ¿verdad? Cuando la B1 se activa, esta posición se mueve y en ese momento se activa la Y, se activa fase 2. Entonces, para que la Y se active, implícitamente tuvo que haber estado presente B1. Si se fijan, esa es la ecuación que sigue. O sea, para que la Y se active, B1 ya estuvo activada, está implícita. Entonces, EX negada Y y B1 o la E negada es el B menos. Entonces, se fijan, esta línea, que es fase 2, cuando la Y está prendida, la única forma de que prenda es que B estuvo aquí, B1. Entonces, si B1 estuvo, la activa, entonces está implícita, esta señal ya trae B1 implícita. Y entonces esa señal que es fase 2 va a entrar en un OR. Voy a dibujar el OR aquí, ¿verdad? Y esto va a B menos. Entonces fase 2, que es esta señal de aquí, entra ahí al OR junto con la E negada. Y la E negada pues es esta señal que está acá, ¿sí? Para no rayar tanto, nomás le voy a poner aquí E negada, pero esta E negada se conecta acá, ¿ok? En esta E negada. Muy bien. La ecuación que sigue dice es E, X negada Y B0, ¿sí? Entonces, EX negada Y es fase 2. Entonces, fase 2 tiene que alimentar B0, que es esta señal de aquí. Y esa señal, X negada Y B0, va a C más. Entonces, B0 va a mandar la señal a C más. ¿Ok? Entonces, mi cilindro se avanza y llega a C1, pero C1 ya está ocupada porque C1 es el que va a prender mi X. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la siguiente ecuación es EXYC1, ¿sí? Pero C1 es el encargado de prender la X. Quiere decir que cuando la X prenda, implícitamente estuvo C1, porque la única forma de que la X prenda es que esté C1, ¿sí? Entonces ya lo tiene implícito. Y como esta va a ser nuestra fase 3, dijimos que la Y no la íbamos a considerar. Entonces sería fase 3, que es X, X prendida con C1, va a C menos en un OR con E negada, ¿verdad? Entonces voy a dibujar el OR aquí. Este va a C menos. Y aquí va a entrar fase 3, ¿sí?
Entonces fase 3. Aquí va a entrar fase 3. Es esta, ¿verdad? Esta señal. Esta señal de fase 3 va para acá. ¿Sí? O el E negada. ¿Sí? Aquí el E negada, pues también nada más le voy a poner aquí un E negada. Esta señal de E negada hay que conectarla a esta, ¿verdad? A esta de aquí. ¿Sí? A la E negada. Muy bien, así lo voy a indicar nada más. Muy bien, la siguiente ecuación es EXYC0, o sea, es fase 3, alimenta a C0. Entonces esta misma señal de fase 3, que es la línea verde, esta de aquí, alimenta a C0. Y la señal de C0 con fase 3 va a menos. Entonces, este de aquí lo voy a mandar a menos. Este es a menos. ¿Ok? Muy bien. Y ya terminamos las ecuaciones. Solamente tenemos dos detalles, bueno, tres detalles. ¿Sí? Si se fijan, las señales que nosotros conectamos, que hacen el set y reset de mis memorias, que serían A0, B1 y C1, que fueron los primeros que los conectamos, no tienen suministro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos en esas ecuaciones, si se fijan, es esta ecuación que está aquí, la de C1, la de B1 y la de A0, o sea, esta de acá. Nosotros no podemos conectarlas tal cual, dice aquí. ¿Por qué? Porque A0 es el encargado de apagar ambas. Entonces yo no podría alimentar A0, ¿verdad? O sea, yo no podría generar ese AND aquí entre A0 y X negada y Y negada. Porque A0 es el encargado de apagarlas, ¿sí? Cuando A0 va a mandar la señal para apagar la X y la Y, pues necesita una señal activa, ¿sí? Y aquí hay dos opciones, que en estas ecuaciones yo las conecte, por ejemplo A0, lo conecte de la fase previa. Si se fijan, estos dos es fase 1, estas dos ecuaciones es fase 2 y estas dos ecuaciones es fase 3, ¿sí? Entonces quiere decir que a la A0 debería estar alimentada de la fase previa, o sea, de fase 3. El B1, que está en fase 2, debe estar alimentado de la fase previa, o sea, de fase 1. Y C1 debe estar alimentado de la fase previa, o sea, de fase 2. Si tomamos eso en cuenta, entonces esa sería la forma de conectarlo. Fíjense, A0 debe estar conectado de fase previa, y la fase previa es A3, la fase 3. Entonces A0 lo voy a conectar de fase 3, que es la línea verde, ¿sí? Entonces el A0 va a estar conectado aquí, de fase 3. Y luego, el B1 debe estar conectado a fase previa, o sea, debe estar conectado de fase 1, ¿sí? B1. B1 debe estar conectado a fase 1 es esta, la morada, la voy a conectar de fase 1. Y C1 debe estar conectada de la fase previa, o sea, de la fase 2. C1 debe estar conectada a fase 2, que es la línea roja. Entonces la voy a mandar por... Ay, jole. Por aquí. ¿Sí? Y ahora sí. ¿Por qué esas ecuaciones? Porque, si se fijan, son las ecuaciones que enmarcamos. ¿Sí? Porque son las ecuaciones que contienen C1, A0 y B1, que son el set y reset de mis memorias. Entonces, eso va a ocurrir siempre. Las ecuaciones que contienen los sensores que aparecen en el set y reset de mis memorias deben estar alimentadas con la fase previa. ¿Ok? Y ya está. Este sería el diagrama de implementación, el diagrama de fuerza de implementación. Solamente faltaría
hacer la implementación en FluidSim. ¿Ok? Una vez que ya tenemos el desarrollo, vamos a implementarlo utilizando el software FluidSim. Muy bien, al abrir el FluidSim, tenemos esta pantalla. Vamos a abrir un nuevo proyecto y como tenemos 3 cilindros de doble efecto, vamos a empezar con los cilindros. Buscamos, yo tengo mi Festo FluidSim en español y entonces están ordenados en orden alfabético. Me voy al cilindro doble efecto, lo voy a arrastrar y aquí está. El cilindro doble efecto debe estar funcionando con una válvula direccional. La válvula direccional es la que permite que haga la carrera completa. La válvula direccional es una válvula 4.2, entonces me voy a las válvulas, donde encuentro válvula 4 diagonal N vías. Esa la voy a arrastrar. Voy a conectar el 2 al lado derecho y el 4 al lado izquierdo del cilindro. ¿Okay? Le damos doble clic a la válvula y vamos a seleccionar su accionamiento. Como la válvula es biestable, debemos poner acciones de ambos lados. Neumático del lado izquierdo y neumático del lado derecho. Muy bien. La válvula direccional necesita una fuente de aire comprimido para enviar la señal. La entrada, la 1 es entrada, es la fuente de aire comprimido. Entonces busco fuente de aire comprimido, la arrastro y lo conecto. Y en la 3 viene la descarga. Cuando la fuente de aire comprimido está por aquí, entra el aire, pasa por esta vía, hace que mi cilindro se retraiga y todo el aire que esté de este lado viene y se descarga a la atmósfera. Le damos doble clic y seleccionamos una descarga a la atmósfera. Muy bien. Vamos a dibujar también los sensores. Cada cilindro tiene 2 sensores de final de carrera. Los sensores son válvulas 3.2. Entonces, esta es una válvula 3.2 normalmente cerrada. Voy a girarla para ponerla vertical. Girar con el botón de la derecha. Seleccionamos la válvula con el botón de la derecha, girar 270 y le damos doble clic para configurarla. El accionamiento es de rodillo, entonces nos vamos a la parte mecánico, ponemos un rodillo y de este lado, como la válvula es monoestable, debe llevar un resorte y el resorte aparece aquí, retorno de muelle. Aceptar. Aquí está, esta va a ser mi válvula, mi válvula que es mi sensor de rodillo para el cilindro A. ¿Sí? Le voy a poner aquí en el 3 de una vez la descarga a la atmósfera, un triangulito saliendo. Ahí está. Necesito uno igual, entonces lo voy a seleccionar, le voy a dar copy paste y ya tengo el otro sensor de mi cilindro. Ahora necesito 3 igualitos, entonces los voy a copiar. Cilindro B y cilindro C. ¿Sí? Muy bien. Adicionalmente tenemos el botón E, que es un botón con enclavamiento. Entonces voy a seleccionar una válvula 4.2. Igual con el botón de la derecha la giro. 270. Le damos doble clic para configurarla. Este es de esfuerzo manual. Es un botón con enclavamiento. Entonces lo voy a seleccionar este. Esta muesca que aparece aquí representa el enclavamiento. Como es monoestable, debe llevar un resorte, que es el retorno en muelle. Ahí está. ¿Sí? Le voy a agregar la fuente de aire comprimido. Me voy a fuente. Y se la voy a conectar al 1. Y en la 3 va la descarga a la atmósfera. Ahí está. Eso es lo que plantea el problema originalmente, que es el slide que les pasé. Ahora sí vamos a hacer las ecuaciones, vamos a configurar todas las ecuaciones. Como ya vimos en el desarrollo, necesitamos 2 memorias. Por lo tanto, las memorias son válvulas 4.2 biestables. Por lo tanto, me voy a válvula,
voy a arrastrar. Aquí está una válvula 4-2 biestable y voy a agarrar otra. Una va a ser X y la otra va a ser Y. ¿Sí? Me voy a acomodar esto de aquí. Muy bien. Entonces, este es mi botón E. Yo le puedo poner un tag que indique el nombre. Le podemos poner componente de texto. Y aquí le doy doble clic y cambio el nombre. Ese es mi botón E. Este es una etiqueta, no tiene ningún efecto en la simulación. Nosotros ahorita vamos a nombrar los rodillos, ¿verdad? Y eso sí tienen un efecto en la simulación. Muy bien. Vamos a seguir con el botón E. El botón E tiene dos salidas, la salida 2 y la salida 4. En esta posición mi botón está apagado, en la posición de reposo. Quiere decir que si la E está apagada, vale 0, la señal que tiene aire en ese momento es E negada. Entonces, si se fijan, el aire entra por aquí, sale por 2. Quiere decir que 2 es E negada. Y E negada la necesito en mis ecuaciones para hacer los retrocesos. E la necesito para que empiece toda mi secuencia. Entonces, E sería la salida de 4. Y lo que voy a hacer es la voy a conectar en serie con mi válvula X. Esta es mi válvula X. ¿Ok? A mi válvula X igual le voy a dar doble clic. Voy a seleccionar el accionamiento neumático de ambos lados. Ahí está. Y en el 3 le voy a poner la descarga de la atmósfera, un triangulito saliendo. Aquí lo que salen por 2 y por 4, si se fijan, pues son las señales. Mi X es una memoria y siempre se dibuja la memoria en el reposo. Quiere decir que aquí mi X está apagada. Esta va a ser mi señal de reset. Entonces la señal que tiene aire ahorita, pues vendría siendo X negada, ¿sí? Que es este que está aquí. Y esa señal de X negada la voy a conectar en serie con Y. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si se fijan, yo tengo aquí E que alimenta a X. Por aquí sale X negada. Por lo tanto, esta señal es EX negada. Y aquí sale mi primera señal, que sería EX negada, Y negada. ¿Sí? Podemos ponerle la etiqueta. Vamos a insertar componente de texto. Y vamos a ponerlo por aquí. Esta va a ser E, X negada, Y negada. ¿Sí? Ahí está. Por acá, esta señal se activa cuando mi válvula se activa. ¿Sí? Cuando la señal de set llega por aquí. Y entonces esta va a ser EX negada Y. Voy a copiar el letrerito y nomás voy a modificar la Y. Entonces aquí sería EX negada Y. Y como vimos en el desarrollo, mi fase 3, esta es fase 1, fase 2 y esta sería mi fase 3. Mi fase 3, la Y no me importa porque no tengo una fase 4, no necesito la cuarta combinación. Entonces, con esa facilidad podemos considerar que fase 3 es nada más cuando la X se activa, o sea, EX3, EX prendida. Entonces, voy a copiar otra vez el letrero. Lo voy a colocar de este lado. Y este me va a dar mi X prendida. ¿Sí? En realidad la Y no la voy a estar tomando en cuenta. Solamente la X. Muy bien. Y ahora sí empezamos a hacer las conexiones. Le doy doble clic a este para configurar sus marcas de accionamiento. Voy a poner neumático de ambos lados. Y en la 3 voy a configurar la descarga de la atmósfera. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer siempre es conectar los set y reset de las memorias. ¿Sí? Entonces, el set de X es C1. Les voy a poner el nombre de una vez. Esto va a ser C1. Aquí en el rodillito, cuando aparece el punto verde, le doy doble clic. C0. Este vendría siendo B1. B0.
C1, C0. Muy bien. Entonces ahora sí, C1 es el que voy a conectar directamente al set de X. Entonces C1, vengo y lo conecto al set de X. Ahí está. Y B1 es el set de Y. Entonces B1 lo voy a conectar al set de Y. ¿Sí? Este es Y y este es X. Muy bien. Adicionalmente, necesito los resets. El reset de X y de Y es el mismo, es A0. Perdón, aquí me equivoqué. Este es A0 y este es A1. Ok, entonces A0 que entra en un OR con E negada. El OR es una válvula selectora, es este que está aquí. Ya lo voy a jalar. Y la voy a conectar junto con A0 aquí. ¿Sí? Va a ser el reset de ambas memorias. Aquí si se fijan ya conecté el 2 al 2. Cuando la conexión ya está realizada, el puntito aparece en rojo y eso no me permite hacer otra conexión, sacar otra línea de ahí. Entonces como el reset de la Y es la misma señal, este puntito verde lo voy a arrastrar y lo voy a conectar aquí. ¿Verdad? Traten de que las líneas no se les empalmen para que puedan visualizar dónde está cada una de ellas. Entonces, ese es el reset. Va a entrar la A0. ¿Está? A0. Y la E negada. La E negada es esta que está aquí, habíamos comentado. Entonces, la E negada la voy a conectar acá. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ya hicimos el set y reset de las memorias. Ahora sí podemos empezar directamente con las ecuaciones. Muy bien, vamos a conectar el resto de las ecuaciones. Perdón, aquí hay un error. Miren, esta línea hay que borrarla. Es A0. A0 es la que va conectada ahí. Ahí está. Ok, muy bien. Como A0, B1 y C1 ya están ocupadas, las ecuaciones en donde aparecen esos sensores, tenemos que, en las ecuaciones no vamos a incluir los sensores, porque los sensores son los que se encargan de hacer el set y reset de las memorias. Entonces, la primera ecuación es X negada y negada, que es esta, X negada y negada y A0. A0, si se fijan, la única forma de que X esté en la posición de negada y Y esté en la posición de negada es que A0 haya llegado, ¿verdad? O que se haya apagado el sistema, pero en funcionamiento continuo, pues sería con A0. Entonces A0 ya está implícita en ambos. Esta señal, que sería X negada y negada, es la que va directamente a A más. Está. Entonces el cilindro A avanza y llega a A1. A1 tiene que estar alimentada de EX negada y negada, o sea, de la misma señal de fase 1. Entonces esta la voy a conectar aquí a la misma señal. ¿Sí? Y esa es la ecuación de B+. Entonces va a B+. El cilindro B avanza y llega a B1, pero B1 ya está ocupada, ¿sí? B1 hace que mi Y encienda. Entonces la única forma de que Y se active es que B1 esté presente. Entonces quiere decir que esta señal ya tiene implícita B1. Y esa señal de aquí va a B-, junto con un OR con E negada. Entonces voy a copiar este OR. Vamos a poner aquí. Va a B-. La fase 2, ¿verdad? Sería esta, va a fase 2. Y la otra señal es E negada. Entonces la voy a conectar acá a E negada. ¿Ok? Entonces B regresa. Y se activa B0.
B0 está alimentada de X negada Y, o sea, de fase 2. O sea, esta aquí va a alimentar a B0, ¿verdad? Y de B0 va a C+. Entonces esta señal la voy a conectar hasta acá. La voy a mover para que no quede empalmada. Ahí está. ¿Sí? Este C+, C avanza y llega a C1. ¿Sí? C1 ya está ocupada. C1 es el encargado de encender X. Entonces la única forma de que la X se encienda es que C1 esté activado. Entonces implícitamente ya está C1. Esta va directamente a C-. Esta es fase 3, va a C-. Se regresa y C0 se activa, y para que C0 mande señal tiene que estar conectado también a fase 3. Y la señal de C0 va a A-. Entonces A-, pues es esta señal de acá. ¿Sí? Lo voy a mover. Ahí está. Ya estamos completos. Ah, perdón. Me faltaron los ORs. En el B-, ¿verdad? Pero en el C-, esta señal, me falta el OR. Junto con el botón de apagado. Y me falta otro para A-. A-, una de las señales que llega, pues es esta que ya tengo conectada aquí, entonces nomás la voy a empalmar para no perderla. Y luego la borro. Ahí está, voy a borrar el puntito también. Y la otra es el botón de apagado, que sería este de aquí. Ahí está. ¿Sí? Solamente faltan los retrocesos, la alimentación de A0, B1 y C1. Ellos deben estar alimentados de una fase previa. ¿Sí? Si se fijan, A0 forma parte de la fase 1. Entonces la tengo que alimentar de fase 3. Fase 3 es esta. Entonces la voy a alimentar de fase 3. Ahí está. Y luego B1 forma parte de la fase 2, entonces la voy a alimentar de fase 1. Fase 1 es esta señal, esta línea que está aquí, ¿verdad? Entonces lo voy a conectar a fase 1. Y C1 forma parte de fase 3, por lo tanto lo voy a alimentar de fase 2. Fase 2 es esta línea que está acá. Entonces lo voy a conectar aquí. Muy bien. Listo, ya está. Vamos a poner la pantalla completa. Nos faltan configurar las marcas de accionamiento de los cilindros. Le damos doble clic a los cilindros, nos vamos a configurar marcas de accionamiento y le decimos cómo se llaman sus sensores. El sensor 0, A0, que detecta cuando el cilindro está a 0 milímetros, y A1, que detecta cuando está a 100 milímetros. ¿Sí? En ese momento A0 se activa, ¿verdad? Lo mismo para B0, detecta cuando el cilindro está a 0 milímetros, y B1 detecta cuando está a 100 milímetros. Ok, y C0 cuando está a 0 y C1 cuando está a 100. Ahí está. Ok, va a haber, ahorita que lo corramos va a haber muchos warnings porque hay muchas líneas empalmadas, ¿sí? Cuando nosotros verifiquemos los warnings, lo importante es ver que no tenemos conexiones abiertas, ¿sí? Las conexiones abiertas sí necesitamos
corregirlas antes de ejecutar el programa, ¿sí? Las líneas empalmadas pues nos van a aparecer porque, por ejemplo, esta de aquí está invadiendo, ¿verdad? Este sensor. Y bueno, pues es difícil lograr que no invadan porque son muchas conexiones. Pero bueno, mientras no haya líneas abiertas, está bien, ¿sí? Las líneas abiertas pues pueden ser errores, ¿sí? A menos que se nos haya pasado en una vía 3 poner una descarga. Ok, entonces más o menos ahí está, ya. Espero que no haya muchos warnings. Me va a marcar un warning porque está atravesado ahí. Vamos a poner por acá. Y también me va a marcar un warning porque está empalmado con el OR. Bueno, no va a haber forma de mandar para acá. Bueno, ahí está, ¿sí? Vamos a correrlo. Vamos a darle play, ¿verdad? Hay componentes atravesados por conductos. Si se fijan, no está perfectamente atravesado, pero invade el área, ¿sí? Por ejemplo, aquí invade el área del OR y pues sí, invade el área de C0. Por eso me dice que hay componentes atravesados. Pudiéramos tratar de moverlos, pero pues no siempre se puede lograr hacer eso. Porque son muchas conexiones, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí liberamos este de aquí, pues lo podría mover un poquito para acá. Y puedo hacer un poco más para allá. Nomás que ahí ya empezó a ver. Esta es la que tengo que mover. Sí, hay que dejar las líneas que nos queden empalmadas para poder identificar cuál corresponde a cuál por si hay algún error. Ahora sí lo voy a dar play. Bueno, me sigue apareciendo. Digo, aquí no hay problema, como quiera se puede ejecutar el archivo, ¿verdad? La simulación. Nada más cuando salgan los warnings, verifiquen que no haya conexiones abiertas. Ahí está, ya no hay sin ningún warning. Presiono el botón de encendido, avanza el cilindro A, B, C, se regresa A, B más, B menos, C más, C menos, A menos. Si yo presiono, si desactivo E en cualquier momento, todos los cilindros deben regresar a su posición original. Está. Muy bien, listo. Muy bien, espero que hayan disfrutado este video. Gracias. Nos vemos en la próxima.